Muy buenos días para todos. Dios les bendiga. ¿Cómo se encuentran? Muy bien, bien bendecidos. Ok, vamos a estar mucho mejor. Diga, hoy es un día de sanidad. Hoy es un día de sanidad. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes, capítulo 5. Si la encontró, le invito una vez más que se ponga sobre sus pies para leer la palabra de nuestro Dios. Lo hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Segunda de Reyes, capítulo 5. Vamos a estar leyendo del versículo 1 al 10. Amén. Dice la Escritura: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sane de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. Amén y amén. Eterno, gracias te damos, Padre maravilloso, por este día precioso que tú nos das. Un día de gran bendición, de paz en ti, de sanidad y liberación, Señor. Por eso te honramos y te damos a ti toda la gloria, porque sabemos que tu palabra traerá, Señor, fruto abundante de justicia, Señor. Cumplirá lo que tú, Señor, has determinado en cada uno de nuestros corazones, en cada una de nuestras vidas. Por eso creemos que de este lugar saldremos transformados, renovados, diferentes a como hemos entrado, a como hemos llegado, Señor. Pues tú que nos conoces, sabes cómo estamos, Señor, y lo que necesitamos, y creemos que tú continuarás siendo propicio a cada uno, Dios. Por eso permítenos, Señor, estar atentos, Señor, a tu palabra, a tu enseñanza, que guiada por tu Santo Espíritu, creemos, Señor, que cumplirá ese propósito, porque tu buena voluntad para con nosotros es completa, es agradable, Señor, y que tú hoy, Señor, seguirás añadiendo a la obra que iniciaste en cada uno de nosotros. Tu palabra, Señor, son buenas noticias que sanan nuestros corazones, los restauran y los liberan de todo diseño mentiroso, falso y engañoso, de oscuridad y tinieblas que haya venido a oprimir, a afligir, a enfermar, Dios. Hoy declaramos sanidad y libertad en tu nombre, por tu palabra, por tu Espíritu Santo, Señor. Y declaramos, Señor, que caminamos en la luz que tu palabra nos da, con firmeza, seguridad, gozo y alegría, Dios. A ti la gloria en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Voy a sentarse. Y encontramos esta situación de un hombre, dice la Escritura, llamado Naamán. Ahora, ese Naamán nos va a representar a cada uno de nosotros. Ese Naamán nos va a dar identidad a nosotros en este día y en este mensaje.
Dice la escritura que Naamán era un general del ejército del rey de Siria, otra nación contigua a Israel. Dice la escritura que era un varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima. ¿Por qué? Dice, porque por medio de él, este general, había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero había algo. Dice que era leproso. Ahora, dice la escritura que el mismo Dios le había dado a través de él salvación a una nación contigua y que en otros tiempos fue una nación enemiga. Podemos identificar cómo aún estando excluido de la presencia de Dios, distanciado del conocimiento del Dios vivo, ya la mano de Dios estaba con él. Pero quizás él no lo sabía. Como muchas veces nosotros, aún estando distantes del conocimiento de Dios, lejanos de que hay un Dios vivo y real, pero ya la mano de Dios, la misericordia y el favor de Dios estaba sobre nosotros y nosotros no sabíamos. Así sucedía con Naamán. Y dice la escritura que tenía una debilidad. ¿Y esa debilidad cuál era? Que tenía lepra, que estaba enfermo, que tenía una aflicción, que tenía una necesidad. Y por eso el título que le he puesto a este mensaje es Vida de Tortuga. ¿Cómo es el título del mensaje? Vida de tortuga. ¿Por qué? Porque la tortuga presenta lo mismo que estaba viviendo Naamán. Naamán, fuera de las puertas de su casa, era visto bajo una armadura de soldado de un general que inspiraba honra, respeto, ¿sí? Admiración, no solamente por su porte, por su armadura, por su posición, su rango en el ejército, sino por sus victorias. Era muy honrado. O sea, cuando la gente miraba a Naamán era causa de admiración. Era un hombre digno de admirar, desde el rey y todos de ahí hacia abajo. Era ese hombre que quizás levantaba comentarios entre el pueblo. Ve a quién como Naamán, ese Naamán tremendo, ese Naamán poderoso, ese Naamán, ¿sí? Esa era la postura de Naamán fuera de sus puertas. Pero cuando Naamán llegaba a su casa era completamente diferente. ¿Por qué? Porque cuando ya él entraba en su casa, cuando entraba en la intimidad de su hogar, ya se despojaba de su caparazón, de su armadura, de lo que era visible ante las personas de fuera, y quedaba lo que era visible para las personas que estaban dentro. Y las personas que estaban dentro podían ver quién era verdaderamente Naamán, un hombre con lepra. Las personas que estaban fuera, que solo veían la armadura, esa caparazón, no sabían verdaderamente qué había dentro, y más aún dentro del corazón de Naamán. Cómo se sentía, porque a él lo miraban y lo gloriaban, era por sus obras, por sus acciones. Pero en la casa verdaderamente estaba sin caparazón, sin máscara. No podía engañar a su esposa ni los que estaban ahí. Solo ellos, los que estaban ahí, cuando él se despojaba de esta armadura, podían ver su necesidad, podían escuchar quizás su condición, quizás podían oír su lamento, su queja, su necesidad. Entonces vemos cómo manejaba quizás otra personalidad, y por eso yo les puse por mensaje vida de tortuga, porque la tortuga por fuera es así mismo, es dura. Usted puede darle duro a ese caparazón y no hace absolutamente nada contra él, es demasiado duro, pero por dentro de ese caparazón encontramos carne sensible, frágil, que se siente. Ahora, vemos muchas veces cómo la tortuga, cuando es asediada, quizás cuando es molestada o atacada, ella ¿qué hace? Esa fragilidad, esa sensibilidad donde puede sentir el dolor, ella se mete dentro del caparazón a manera de protección. Y ahí es donde muchos de nosotros podemos identificarnos. Como quizás de puertas de su casa hacia afuera usted se muestra fuerte, se muestra duro, usted no muestra el dolor, no muestra la necesidad, la aflicción, no experimenta o no refleja los sentimientos y emociones. Quizás todos esos problemas que está teniendo a nivel laboral, personal, familiar, en fin, a nivel social, usted no los exterioriza, no los muestra. La gente lo ve como ese hombre trabajador, como esa mujer dura, trabajadora, echada para adelante, valiente, esforzado, que no se queja, que no, eso es lo que ven afuera. Pero ¿cómo eres tú por dentro? Algunos, cuando son atacados, se meten en ese caparazón
Y se aplica el dicho que dice: no hay mejor defensa que el ataque. Y antes de que los vulneren, empiezan y toman una actitud diferente, como la tortuga. Se mete en el caparazón y muestra su rudeza, y muestra su fortaleza a través de las diferentes adversidades que empieza a sufrir. Pero no nos podemos engañar, y Dios conoce nuestros corazones. Cuando quitamos el caparazón, cuando Naamán se quitaba la armadura, ¿quién era Naamán? Pasaba de ser ese hombre honrado, victorioso, valeroso, ¿a quién? A una persona necesitada, afligida y angustiada. No era cualquier enfermedad la que tenía Naamán. Y esa enfermedad la podemos comparar es con todo aquello que muchas veces en tu corazón, tanto en tu cuerpo físico como en el espíritu, puede presentar dolor y aflicción. Y que solamente en la casa como Naamán se sabe, porque es algo que escondemos, no es algo que se exterioriza, no es algo que muchas veces la persona sale con el primero que se encuentra y dice: uy, no, estoy tan mal, estoy muy dolido, estoy muy afectado, mi hijo es esto, mi esposo, mi suegro, esto. No, es algo que no se comenta, es algo que se endurece, algo que se camufla. Y cuando te encuentras con una persona: ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo va todo? Muy bien. ¿Cómo? Muy bien. ¿Cómo le va? Muy bien. Ese es el caparazón, cuando la verdad es otra. Y Dios conoce tu condición y Dios conoce tu verdad. Y por eso hoy el Señor te ha traído para que, así como Naamán, tú también puedas ser sanado. Y tú también puedas ser limpiado. Porque una cosa es ser limpio, otra cosa es ser sano. Ser sano está hablando físicamente, y ser limpio es espiritualmente, en tu alma, en tus emociones, tus sentimientos y tus pensamientos. Y déjame decirte que tenemos un Dios todopoderoso que puede hacer esa labor, tanto en tu cuerpo físico como también en tu cuerpo espiritual. Amén. Mira Naamán cómo llegaba, después de que se despojaba quizás de su vestidura y se sentaba. ¿Cómo sería? Imagínense, una persona con lepra. La lepra es que empieza a perder piel, empieza a perder carne, ¿cierto? ¿Usted se imagina el roce de su armadura sobre esa piel que estaba expuesta? ¿Será que le dolía o no? Yo creo que se echaba cuanto un cuento encontrase, pero a pesar de todo eso tenía que haber algún dolor. Y ya cuando estaba en casa despojado de esa armadura, yo creo que empezaba a sentir cierto descanso, cierto alivio, porque ya no tenía ese roce, ese peso. Esas armaduras pesaban, ¿sí? Eran en cuero, llevaban también metal y algunas correas de pronto para ajustar el escudo, para ajustar todo, las botas. Todo eso tenía que causarte alguna fricción que traía dolor. La pregunta es: ¿qué está apretando tu corazón? ¿Qué está apretando tu cuerpo que quizás está infligiéndote dolor? Esa necesidad. Y que quizás tú has disimulado con un caparazón, pero déjame decirte, Dios la conoce, Dios la ve, pero también hay algo: Dios te escucha. Amén. Entonces, aquí encontramos cuando Naamán llega a su casa, dice la escritura que había una mujer que era, digamos, la empleada del servicio, el ama doméstica, pero esta mujer tenía una particularidad: ella era del pueblo de Israel. Esta mujer sí conocía al Dios vivo, conocía el poder de Dios, y al ver la necesidad de este hombre, al ver la necesidad de Naamán, al ver su sufrimiento y su dolor, ella fue levantada a decirle. ¿Y qué fue lo que le dijo? Mira, en el versículo 2: y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. ¿Sí ven? Era su empleada. Y el versículo 3 dice: esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Ella vio la necesidad. Y muchos de nosotros estamos hoy delante del Señor es por esa misma invitación que Dios nos ha hecho a través de alguna persona que ha visto nuestra necesidad, que ha visto nuestra condición. Y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí fuimos movidos de esa manera. Hubo un alguien como esta muchacha, algunas veces hasta desconocido, no está ni siquiera el nombre de ella,
para darnos a entender que cualquiera de nosotros calificamos para ser portadores de buenas noticias y llevar una invitación al necesitado diciéndole: Dios puede sanarte, Dios puede liberarte y Dios puede cambiar tu vida, sacarte de esa aflicción, sacarte de ese dolor, sacarte de esa necesidad. Hay un Dios todopoderoso para el que no hay nada imposible, solamente si tú vienes a Él y le crees. Cualquiera de nosotros podemos hacerlo, y esta mujer lo hizo al ver a ese Naamán. Quizás ella sí era testiga de esos lamentos, de esa situación, de esa condición, de esa necesidad. Ella tenía una versión diferente de Naamán, porque ella no estaba viendo el caparazón solamente, ella también veía lo que estaba por dentro de la tortuga. Ella también estaba viendo la sensibilidad, ya la carne, lo sensible, lo que duele, lo que se toca. Ella lo estaba viendo y por eso le da este consejo. Entonces, entrando, dice Naamán a su señor, o sea, Naamán se fue para donde el rey y le contó. Dijo: así ha dicho una mujer. Y entonces, ¿qué hizo el rey? El rey le dijo: hermano, hágale. Es más, el mismo rey dijo: yo le voy a enviar una carta de recomendación para el rey de Israel, o sea, para que tenga usted privilegios. Yo lo palanqueo. Y entonces Naamán dice en el versículo 5, dice que salió, pero entonces llegó y dice: presente, ¿no? 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también las cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. El versículo 7 dice que el rey, cuando recibe las cartas, recibe a este generalísimo, dice que rasgó sus vestidos. Y ahí dice por qué lo rasgó. Dice: soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. O sea, el rey dijo: esto me están tentando, me la están poniendo la vara alta, que sane yo a Naamán, como si yo fuera Dios. Este hombre de Siria, el rey lo que está buscando es un motivo para entrar en batalla conmigo. Dice que rasgó sus vestiduras. Rasgar las vestiduras era una manifestación de rechazo, de no aceptación, de repudio, de no estar de acuerdo, de aflicción, de tristeza, de dolor. Todo eso se expresaba en un rompimiento de las vestiduras. Por eso en algunas ocasiones, y a manera a veces de chanza con algunas personas, cuando vemos que hubo algo que no le gustó, algo que no estuvo de acuerdo, decimos: rompió las vestiduras, ¿no? O sea, manifestó su desacuerdo, manifestó su desagrado, manifestó su descontento. Esto no es así, ¿no? Lo decimos de esa manera porque eso era lo que esto representaba. Ahora, que esto lo hiciese el mismo rey de la nación, eso era terrible para el pueblo. Era la cabeza principal. Pero dice la escritura entonces, en el versículo 7, perdón, en el versículo 8, cuando Eliseo, ya hay una diferencia. El varón de Dios oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Hay cosas, situaciones, áreas en la vida de las personas que el gobierno, que el humano no puede hacer. Solamente es el Dios Todopoderoso. Hay necesidades en nuestras vidas que las personas, que las entidades, que los gobiernos no pueden hacer nada. Solo están en manos del Dios vivo, del Dios Todopoderoso. Y entonces, gloria a Dios. Y el versículo 9 dice: y vino Naamán con sus caballos y con su carro, se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Versículo 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: vea lo tremendo de esto. Eliseo ni siquiera salió a recibirlo. Venía con cartas del rey de Siria, lo que yo les decía, en esa posición, en esa honra. Pero es que Dios no hace acepción de personas. No por posición, no por condiciones, no por estratos. Dios va a atender las peticiones de alguien. Ante Dios todos somos iguales. Y damos cuenta cómo Eliseo ni siquiera salió a recibirlo, para demostrar que Dios es así, de amoroso, de sencillo con todos, que no es por distinción. Es que él sí, porque es que este sí, es que aquel ya claro, como este. No. Dios es Dios, el mismo ayer, hoy y siempre, y no cambia. Su amor sigue siendo derramado, su gracia sobre cada uno de nosotros de igual manera. Todos estamos delante de Dios en la misma grada.
en la misma posición. Amén. Eso lo tienes que entender tú y tenerlo claritico. Dile que Eliseo ni siquiera salió, le envió un mensajero. Vaya, dígale, dice. Le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y será limpio. Ahora, ¿qué sucedió con Naamán? Lo que muchas veces sucede con algunas personas. Mire lo que dice el versículo 11. Naamán se fue. ¿Por qué se enojó? Porque no hizo Dios lo que Naamán quisiera que hiciese. A veces tú y yo nos enojamos con Dios porque no hace las cosas como yo le digo a Él que las haga. Hay personas que se enojan con Dios porque no hace Dios las cosas como yo quiero, a mi manera y en mi tiempo. Y queremos nosotros, sin darnos cuenta, darle órdenes a Dios de cómo hacerlo. Ahí está la respuesta. Naamán se enojó diciendo: he aquí yo decía para mí, ¿sí ven? O sea, yo iba pensando, saldrá, primero, Eliseo ni queda yo. Saldrá él, ¿por qué? Porque es que yo soy digno de, yo soy un coronel, yo soy un generalísimo, yo soy aquí el chacho, yo soy aquí. No, dice, saldrá él a mí, luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios. De ahí tenía toda la película, cómo debía hacerlo. Y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. O sea, él dijo: va a salir, me va a recibir, va a alzar la mano, va a invocar el nombre del Señor, vendrá y me tocará las partes afectadas y así voy a ser sano. Eso era lo que Naamán pensaba. Pero cuando Eliseo, primero, ni siquiera salió, le envió un mensajero, le dijo: vaya, lávese en el río. ¿Qué estaba contrarrestando en Naamán? ¿Por qué se enojó Naamán? Orgulloso. Porque a pesar, escúchame, de la situación que él estaba pasando y viviendo, era un hombre orgulloso. Y el orgulloso quiere que las cosas se hagan como yo diga, porque el orgulloso es controlador y manipulador. Yo recuerdo en una ocasión, para un diciembre, tuvimos una reunión y estábamos ministrando a final de año. Yo recuerdo la actividad que hicimos como un arco y como algo profético, pasar de un año al otro y aquí entender y declarar bendición sobre ese año. Y empezamos a ministrar y fue un tiempo muy hermoso con Dios. Y hubo una persona que cuando yo le fui a poner la mano, me cogió la mano y me la quitó. Y me dijo: no me ponga las manos en la cabeza. Yo me quedé mirándole. Bueno, desde lejito entonces, Señor, lo bendecí. Y yo decía, con las necesidades que tenemos, porque uno más o menos conoce el entorno, pero orgullosos, no aflojan. Así como Naamán, este hombre posteriormente a esto recibió una gran bendición financiera. Pero aún con ese orgullo, lo que hemos muchas veces hablado, algunos de nosotros pedimos bendición de parte de Dios, pero si tu corazón está alineado en sencillez y humildad con Dios, la bendición te puede aplastar. Y más que bendecirte y darte alegría, son motivos quizás de infelicidad y tristeza. Por eso Dios primero trabaja y procesa nuestro corazón. ¿Amén? Y este hombre empezó a hacer una serie de cosas y por algún tiempo se vio, como hablamos el jueves, en el Salmo 37, la prosperidad de los campos verdes, ¿sí? Se vio esa situación en él, pero eso fue algo efímero, fue algo muy pasajero. Y para resumirle, esta situación hoy en día está como hablamos hace 8 días, con la mano así, mendigando, poniendo la mano para que otros pongan lo que quieran, moneditas en su mano, por cuidar cada uno, en fin, después de tener una gran bendición, pero orgullosos. Y vemos Naamán cómo se enojó porque no se hizo como él dijo, como él quería, y que se le dieran y tocaran trompetas cuando Eliseo saliera, y aquí está el gran Naamán, y es así, es así. A veces sucede, a veces con nosotros nos falta eso. En algunas ocasiones, yo sé que con usted no vienen en la tarde, pero a veces cuando Dios pone en mi corazón orar por enfermo, en alguna ocasión digo: pase enfrente,
Y a veces la persona está necesitada, pero no pasa, se queda allá. Y algunos se argumentan como nada más, si Dios está aquí, Dios está aquí. No es que Dios dio una orden, ya lo vamos a ver ahorita. Y eso es fundamental. Hay situaciones donde se ora por usted allá, no se le pasa acá. Porque es que Dios obra aquí de una manera, Dios lo hace otra, después de otra, y así otra y otra. Debemos entender quién es el que está ministrando, quién es el que está hablando, que no es un capricho de un hombre. Ay, estoy aquí tan como, ¿para qué me hace parar? Si Dios está en todas partes, yo que tengo que ir a la iglesia, que me sana Dios aquí en la casa, de que Dios también está aquí conmigo. Y nos argumentamos con Naamán y diciéndole a Dios cómo tienen que hacer las cosas, no a la manera de él, sino a la manera mía. Y como hemos hablado, no queremos nosotros acomodarnos a Dios, sino acomodar a Dios a nosotros. Y eso decía Naamán, y por eso se fue enojado. Estaba necesitado, estaba enfermo, afligido, angustiado, pero orgulloso. No quería que las cosas se hicieran como Dios dijo, sino como él pensaba que se debían hacer. ¿Cuántas veces nos ha pasado así? ¿Cuántas veces? Y nos enojamos con Dios, y nos disgustamos a veces con Él, y le reclamamos a veces a Él. Eso fue. Pasa como cuando Moisés, los mismos hermanos, Aarón y María, y murmuraron, y dijo, bueno, pero ¿acaso solo por Moisés? Con nosotros también Dios tiene visitaciones, y a través de nosotros también Dios puede hablar. Y quisieron acomodar a Dios a su manera, y vinieron consecuencias. Si Dios puso a Moisés, hermano, porque Dios le plazó ponerlo, si no hubiera puesto a María o a Aarón, pero a Moisés. Y a algunos les sucede eso. ¿Quieren darle órdenes? A Dios. Entonces dice la escritura, mira, Abana y Farfán, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. ¿Por qué? Piensa en lo segundo. ¿Por qué se fue enojado cuando citó estos ríos? ¿Cómo se consideró él cuando le dijo ven lávate? Póngale cuidado de pronto que pudo pasar por la mente nada más. Digo, si ni siquiera salió a recibirme y me mandó a bañarme, ¿por qué será? Le huelo a quizás esa carne afectada, llagada, no sé, de pronto expelida, puede ser también mal olor. Y él lo vio fue por otro lado. Él no lo recibió de parte del profeta de Dios, sino que lo recibió por la parte humana y carnal de Eliseo, el profeta de Dios. Digo, le olía picho, ni siquiera me dio la cara y me mandó a bañarme. ¿No creen que pudo haber pensado eso? También se enojó por eso. Y eso pasa con algunos de nosotros, cuando a veces nos enojamos porque no ponemos la mirada en la voz de Dios, sino la mirada en la voz del hombre que está predicando. Yo sé que a ustedes no les pasa, pero en otras congregaciones a veces pasa así. Y siento calor en las piernas, algo va a pasar aquí. Pero así pasa como Naamán, así pasa con él. Dios no me dio la cara, me mandó un mensaje, me mandó a bañar. ¿O será que es que yo estoy con él, pero estoy enfermo es por no bañarme y por estar desasiado? Porque él le dijo, bañate y será limpio. O sea, ¿este man qué? ¿Por qué me sale ahora eso? O sea, muchas cosas pudieron pasar por la mente de Naamán que alimentaron su enojo, que alimentaron su ira, ¿cierto? Bueno, entonces sigue diciendo la escritura. Abana y Farfán, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavan en ellos, no seré también limpio. ¿Sí? O sea, quiero que se haga donde yo digo, como yo digo, en esos ríos que las aguas son más cristalinas. Y no en este río contaminado de San Gil que está todo sucio. No, mejor las aguas de pescaderito, pues allá, no, yo que me voy a zambullir allá. Es algo peor. Algo así estaba diciendo Naamán. Dios, que Abana y Farfán son unos ríos cristalinos maravillosos de Siria. Son las aguas hermosísimas que fluyen leche y miel en Curití y pescaderito. Es una allá mejor un baño que irme a bañar por allá en el Mogoticos o en fin, ¿cierto? ¿Digo, mis amigos? Y se volvió y se fue enojado, ¿sí? Enfermo. Tenía la palabra profética, pero no la recibió, y todo lo contrario. En lugar de volver con gozo y alegría, se fue bravo, se fue enojado. Entonces dice la escritura, pero sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, vea el afecto que le tenían hacia Naamán. Padre mío, sabían que se le debían acercar bien bajito. ¿Por qué? Porque estaba airado, estaba enojado y tenían que irse de suavecito.
Cuando usted ve a una persona, su cónyuge, su hijo, su papá, su hermano, que se le levantó la temperatura, háblele bajito y pasito. Dígale, papito, mamita, mi amor, mi cariño, ya, mira. Él se lo dijo con de buena actitud, no sé por qué. Y eso le ayuda. Sabían cómo hablarle, cómo llegarle. Padre mío, a un general, Padre mío. Si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Como dándole a decir, es algo muy sencillo. O sea, no es algo estrambótico que tú vas a tener que hacer. Si fuera algo más complicado, le están diciendo, tú lo harías, pero eres valiente, eres esforzado. Pero mira, semejante bobada le están diciendo. Dice, ¿cuánto más diciéndote, vea, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne, vea, se volvió como la carne de un niño y quedó limpio, se cumplió. Aunque enojado, aunque disgustado, pero a pesar de todo eso, atendió el consejo, hizo lo que la palabra de Dios decía que debía hacer y vio el fruto y vio los resultados. Eso mismo pasa contigo y conmigo, cuando a veces no nos gusta lo que Dios nos dice, cómo nos direcciona, la manera de hacerlo, pero que aún a pesar de todo eso, tú lo haces, vas a ver el fruto, vas a ver el resultado y vas a ver la bendición y la respuesta de Dios sobre tu vida y sobre los tuyos. ¿Amén? Ahora, vamos a ir resumiendo, porque aquí ya vamos a entrar en lo que Dios va a hacer. Lo que te digo es que tú y yo hoy nos vamos a sumergir también 7 veces. Amén. Y vas a ver los resultados. Amén. Así como lo vio Naamán, tú y yo lo vamos también a ver. Amén. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, cómo llegó o cómo inició la sanidad en Naamán. ¿Saben cómo llegó, cómo inició? Y esto es bonito, porque era donde el Señor más me hablaba. ¿Dónde escuchó Naamán la palabra de sanidad? En su propia casa, a través de una persona. Allá fue donde escuchó la palabra. Allá fue donde inició la sanidad de Naamán. La sanidad de Naamán inició en su casa al oír la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Que tú y yo tenemos que volver en nuestra casa a la intimidad con Dios. Aquel que ha sido intermitente, aquel que ha sido distanciado o el que está ahí conectado, aún siga conectado, porque ahí se escucha palabra de Dios de sanidad, esa palabra de vida, palabra de dirección, palabra de consejo. Que nosotros entendamos que la palabra de Dios en nuestras casas, en ese momento de intimidad y de comunión, es algo muy precioso. Mateo 7 lo dice, que cuando entramos en nuestra casa y cerramos la puerta y hablamos con Dios, dice que eso que tú le pidas ahí, Dios lo recompensa en público. O sea, que la gente se da cuenta de la respuesta de Dios, pero que vino ¿dónde? En el secreto donde nadie vio. Por eso nosotros muchas veces decimos, no juzgues, ¿sí? No juzgues mi vida externa, ¿sí? No juzgues mi vida de caparazón, si no conoces mi sacrificio, mi comunión, mi intimidad, mi vida de debilidad, de lo que me ha tocado, del precio que me ha costado. Eso ahí inició. Y por eso tú y yo no debemos olvidar lo importante y el valor de nuestra intimidad con Dios. Dios no te está pidiendo a ti quizás horas y horas de estar ahí, ¿no? Pero al menos saca un tiempito, así sean 5 minutos, donde tú te sientes y hables con papá. Le des gracias, que le expreses cómo te sientes, qué necesitas, qué esperas. Orar con Dios es hablar con Él como hablamos tú y yo, como hablamos con cualquier persona. Lo único es que no lo podemos ver, pero la Biblia dice que Él va a estar ahí, que Él va a estar escuchándonos. Y eso que le expresamos ahí, vamos a ver cómo Dios lo cumple. Amén. Entonces, la sanidad inició ¿dónde? En la casa de Eliseo, en la intimidad, dentro del caparazón, donde nadie veía. Ahí se recibió la palabra de sanidad. Ahí vino y se cumplió después afuera, pero allá entró la palabra, y fue la palabra que lo puso a caminar a él, que le puso pies, como hablamos. Vean cómo Dios viene hablándonos. Le puso pies, como hablamos del templo de la hermosa, que algunos cristianos toman la palabra y la sientan, la aterrizan y no la viven, no la experimentan.
Algunos otros la reciben con gozo, como hablaba mi esposa en la prédica, son de piedras. Tomaron la palabra, entraron al templo, vieron la gloria de Dios, recibieron el milagro, agradecieron con Dios, pero volvieron nuevamente y se sentaron en la puerta y siguieron mendigando. Y siguieron lo mismo. Fue algo efusivo, fue algo efímero, un momento, sí, de gratitud a Dios, de honra a Dios, pero se vuelve a lo mismo. Y se vuelve a sentar en la puerta y se sigue otra vez mendigando. Algunos otros, hoy en tiempo de redes sociales, ven una promesa muy bonita y la ponen porque les gustó, porque les parece bonita, pero es solo caparazón, porque ni siquiera la viven, no la reciben, no la meten en el corazón, la ponen en una pantalla, la ponen en un estado, la ponen en una red, pero no la ponen en su corazón. Ponen algo, o sea, caparazón, que la gente vea algo que ellos no están viviendo, que no está dentro de la casa, que no está dentro de ellos. Digo, ¿para qué lo ponen? Es que me pareció bonita, pero bonita ¿para quién? Lo bonita tiene que ser para usted primero. Amén. Entonces son esas personas así, se levantaron, tomaron la palabra en el nombre de Jesús, levántate, y se levantó, entró, adoró, agradeció, pero fueron de corta duración, volvieron y se sentaron y siguieron mendigando. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que esa palabra, como hizo Naamán, entiéndalo, tomó la palabra de esta mujer, una mujer de Israel que conocía al Dios vivo, que dijo, vamos que allá va a ser sano, vamos que allá usted va a recibir. Y entonces tomó la palabra y le puso pies. Eso se llama fe. La puso a caminar y fue ante el rey. Y el rey siguió. No era fácil de Siria ir aquí lo leemos en un versículo de 3 segundos, pero cuánto le costó a él ir desde Damasco hasta Israel. Fueron días y noches, quizás frío, quizás lluvia, no sé qué tiempo encontraron, no fue fácil. Y esos tiempos, esas tempestades, esas tormentas, esos tropiezos, quizás pudieron haber calado en él para hacerlo dudar y retroceder y echar para atrás. Pero no, después de que usted tome una palabra y le ponga pies en la fe, nada ni nadie lo podrá detener. No hay circunstancia, no hay tropiezo, no hay argumento, no hay excusa que puedan detener lo que Dios está haciendo en tu vida. Amén. Él se esforzó en llegar allá. No fue fácil, pero lo conquistó, lo logró. Es lo que aquí tenemos cuando Dios nos da una palabra, pongámosle esos pies, pongámosla a caminar, que no haya tropiezos, que no haya excusas, impedimentos, porque todo eso es para usted o para la gente, pero para con Dios nunca va a haber un argumento valedero, nunca va a haber una excusa justificable delante de Dios. Eso lo hacemos para los hombres, para nosotros mismos, para aliviar nuestra conciencia de por qué no lo hacemos, pero que Dios no va a, y a Dios mismo nunca vamos a poder engañar. Amén. Entonces por eso vemos cómo inició esto. Ay, es que no me queda tiempo, es que muchos, no, así sean 5 minutos, tengo tiempo de intimidad con Dios. Ay, es que no hay un lugar, vaya para la esquina y siente el antiguo en el andén. Porque Dios lo que mira es tu corazón y la actitud, que tú te dispongas verdaderamente para Él. Eso es lo que Dios honra, eso es lo que Dios valora. Recuerda que no mira el externo, Dios nunca mira el caparazón, Él lo dijo muchas veces, Dios mira el corazón, la actitud. Eso es lo que Dios mira, la disposición. Amén. Entonces, eso es lo que hizo Naamán. Lo segundo, ir a la fuente correcta. ¿A dónde fue Naamán primero? A una fuente incorrecta. Naamán fue al rey de Israel. Una fuente incorrecta. Llegó al hombre, le llegó al gobierno, le llegó al político, le llegó al jefe, le llegó a quien no podía hacer nada. Escúchame lo que te voy a decir. Cuando tú en tu necesidad, en tu aflicción y en tu dolor vas a una fuente incorrecta, lo único que haces es como el rey de Israel, cargarlo con tus asuntos y tus problemas. Cuando eso que tú necesitas, que tienes esa necesidad, pero vas y se la sueltas a tu papá, a tu mamá, a tu tío, a tu hermano, lo único que haces es cargarlo, porque quizás no va a poder hacer nada por ti. Yo recuerdo en una ocasión un familiar empezó a llamarme, a escribirme, cuando por años, pero le digo años, si le estoy hablando de años, le estoy hablando como que hay 30 años, nunca un mensaje, nunca nada. Sé que es familiar y que está por allá en una ciudad, y empezó a escribirme tan raro, de pronto con lo que están viviendo allá, bueno, y yo le contestaba, pero de verdad que yo sano, pero resano. Y entonces le comentaba a una persona de mi familia, me dijo, mire, tan raro ahora esta persona me está mandando mensajitos de cómo estoy, qué tal estoy. Y se quedó mirándome y me dijo, ¿usted no sabe por qué es? Y pues no, pues pidiéndole plata.
Pero no me ha expresado. Yo, ay, pero ¿para qué es? ¿No le ha cerrado? ¿Está escribiendo? A veces yo como estoy ahorita todavía no puedo. Y así pasó, dicho y hecho. Fueron como 2 o 3 mensajes más y nunca más me volvió a escribir. Como no vio respuesta aquí para allá a su necesidad, que no me la expresó abiertamente, pero sí era por eso. Y ahí para acá, nunca más me ha vuelto un mensaje ni a nada. Además, creo que hasta me bloqueó. Entonces, cuando tú y yo vamos a una fuente incorrecta, que algunas personas están necesitadas, afligidas, y se van para la vecina de la tienda de la esquina. Vecina, no es que estoy mal, es que... Y lo que hacen es cargar la vecina y la vecina se descarga en todo el que llega a la tienda. Y entonces llegó fulano, ay, si ha visto cómo está ya esta Petronila. Imagínate, ¿no? Le está pasando uno y le contó a este y le dijo otro, ¿cuál es Petronila? La que viene enfrente. Ah, no, sí, imagínense que aquí vino, eso me contó. Y eso es lo que muchas personas hacen y yendo a fuentes incorrectas. Nada más llegó del rey y el rey lo que hizo fue rasgar su vestido, que le están provocando a guerra. ¿Yo acaso puedo hacer algo? Y lo cargó a él. Tú y yo tenemos que siempre acudir a la fuente correcta, buscar ayuda en el que verdaderamente nos puede ayudar y solventar, y que es nuestro Dios Todopoderoso. Por eso, en toda necesidad, lo primero que tú tienes que hacer en tu casa, intimidad con Él y cuéntale. Descárgate de Él, cuéntale a Él y Dios hará. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Lo tercero, y aquí ya les hablé un poquito, seguir instrucciones. Nuevamente el Señor nos lo recuerda. Hablamos de Pentecostés, de esperar, seguir instrucciones y mantener la unidad. Aquí vuelve y sigue el Señor insistiéndonos en seguir sus instrucciones. Escucha, no las tuyas, las de Él. Naamán quería seguir sus propias instrucciones, la manera, la forma de hacer las cosas y de resolver los problemas. No es a tu manera, no es en tu sabiduría, no es en tu acomodo, es como Dios dice que se debe hacer. Y nosotros tenemos que aprender a seguir instrucciones. Escúchame, cuando tú aprendes a seguir instrucciones de parte de Dios, aún enviadas a través de otra persona, Dios lo que está haciendo es matándote el orgullo. Amén. Bueno, gloria a Dios, que era así, un orgulloso, todos humildes y mansos de corazón. Pero eso es lo que Dios, porque una persona así como Naamán le cuesta seguir instrucciones. Yo conozco muchas personas que hemos aconsejado, por respeto a veces dicen, sí Señor, pero nunca hacen nada de lo que uno les dice. ¿Por qué uno se da cuenta? ¿Por qué? Porque son Naamán, mantienen su forma, su manera de hacer las cosas. Había uno, y hasta en cosas sencillas, ¿verdad? Había una persona que estuvimos en su casa y yo vi a mi hermano, ¿por qué no quita eso de aquí y lo pone acá? Usted debe haber hecho esto y esto y le queda mejor así. Ah, pues sí, no lo ha pensado, nunca lo hizo. Y después, ¿qué pasó? Dijo, no, eso se dañó, eso aquí no hay que ver. No, dije yo que sí, pero es que no lo hace. Y no ha sido la primera vez con una persona, muchas ocasiones. Entonces, pasa eso. Y nosotros, tú y yo, escúchame, es con Dios que aprendemos o necesitamos a seguir instrucciones. Cómo hacer las cosas. Porque muchas veces a nuestro propio parecer nos puede parecer bien, pero quizás no vamos a ver los resultados. Amén. Hace poco un amigo me llamó, pues discípulo de la iglesia que ahorita está en otro lugar, me llama y dice, pastor, usted que más o menos tiene este conocimiento, es que hay este carro, esta marca, está súper, está 1A, está casi nuevo, esto, usted que tuvo un carro parecido, usted que me aconseja, es que yo estamos mirando, ¿qué tal? Hermano, no compre un carro. Eso es un matrimonio, eso no tiene comercio. El carro no es bueno, pero no es comercial. Le expliqué y dijo, ay, gracias, pastor, casi meto la pata. Yo no sé por qué Dios me acordó de usted y por eso lo estoy llamando. Y si tus instrucciones, no la embargo. Aún con cosas sencillas como esas. Amén. Entonces, tenemos que nosotros aprender a seguir instrucciones. No hagamos las cosas como queremos, sino como Dios quiere. Escúchame, no pretendas enseñarte a Dios como nada más. No pretendas enseñarle a Dios cómo hacer las cosas, porque algunas personas, como Naamán, no aceptan lo que Dios les dice. Y hoy te pregunto, ¿alguna vez hoy estás enojado con Dios por no hacer las cosas como tú le has dicho que las debes hacer? Él dijo, saldrá, invocará el nombre, pondrá la mano sobre la parte afectada. Y se enojó.
No, Él le dio otras instrucciones. Así no nos gusten las instrucciones de Dios, así no las entendamos. Escúchame, Dios a ti y a mí no nos mandó a entender sus instrucciones. Dios a ti y a mí nos mandó a obedecerlas. Amén. Claro, hermano. Hay cosas que no entendemos de Dios, por qué o cómo las hace, pero mientras las obedezcamos, vemos los resultados. ¿Sí? Eso es como cuando Dios te dice a ti, para pelear se necesitan dos. Proverbios 15. Cuando hay alguien que se enoje, que se altere, cállese. Pero ¿por qué me tengo que callar si me está faltando el respeto? Si es que esa persona no, si yo me tengo que defender, ¿acaso si no pasa por encima? Si no, Dios dice, cállese, la blanda respuesta quita la ira. No, pero si tampoco es así, porque es que tengo que darle su merecido. Ese es el consejo de Dios, pero ¿cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cierto? Y así muchas cosas que Dios nos aconseja y que si no nosotros las creemos nos van a llevar a la aflicción, a la angustia, a la desesperación, al dolor. Amén. Lo otro, ya vamos terminando, ya nos vamos a sumergir. Yo sé que tienen calor y están que bañar. Entender que el favor de Dios no se compra con dinero. El favor de Dios no se compra con dinero. Naamán llevaba plata, llevaba oro y 10 vestidos. Eran carísimos, los vestidos eran finísimos. Eran vestiduras muy costosas. No era cualquier presente el que le llevaba a Naamán. ¿Y Eliseo se lo recibió? No. ¿Por qué? Porque él quería enseñarle que el favor de Dios no se compra con dinero. Y que hay cosas en tu vida y en mi vida que el dinero no puede comprar, porque solo se reciben por gracia, favor y misericordia de Dios. Amén. Eso es lo que quería enseñarles. Pero muchas personas tienen el corazón de Naamán y buscando sanidad para su situación o condición física o espiritual, acuden a esas personas que cobran el mandado y que más que recibir sanidad, lo que reciben es ataduras y ligaduras. Porque se va allá a que el chicote, a que el tabaco, a que el café, a que el ungüento, y hay que pagar. Nada más era tal vez de ese paganismo, de que iba y se visitaba a esa persona que supuestamente tiene algo sobrenatural y que hay que pagarle el favor. No, el favor de Dios no se compra con dinero. Amén. Es gracias, amor y regalo aparte de Dios. Entonces, ahí vemos, este Naamán entendió lo que Dios quería ministrarle, lo que Dios quería hacer. Y encontramos, vea, ya vamos terminando, en el versículo, el versículo 17. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas. O sea, ¿qué hizo? ¿Qué quería Naamán? Llevar tierra de ahí de Israel, llevarse, cargarlas como sacan en las mulas arena de los ríos que le ponen aquí los cajones. Eso fue lo que dijo Naamán. Dice, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante, dice, tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrenda, sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Encontramos acá una conversión genuina del corazón de parte de Naamán, que venía siendo arrastrado por el paganismo, por la idolatría, porque a él lo está confesando: no ofreceré sacrificios a otros dioses, solamente al único, al verdadero, al Dios vivo, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, al Padre nuestro Señor Jesucristo. Solo a él daré la gloria y solo a él daré la honra. Vemos cómo a través de esta obra de gracia, de favor y misericordia de Dios sobre Naamán, él vino y trajo una conversión completa y auténtica sobre su vida. Ahora la pregunta es, él hizo un voto, dio solamente a Jehová. ¿Cuántas veces en un momento de recibir favor, gracia y misericordia de Dios, a veces tú y yo hacemos votos a Dios, pero no los cumplimos? ¿Cuánta gente cuando recibe el favor, la gracia, la misericordia, el milagro, hace votos, pero son de corta duración? Como decía ahorita, entraron, adoraron, agradecieron, pero volvieron a la puerta. La misma palabra dice: cuando hagas voto, cúmplelo. Es preferible que no lo hagas, pero si lo haces, cúmplelo. No se burle de Dios. No se burle de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. No se burle de Dios. Entonces,
Naamán trajo una convicción. O sea, después de ese día, Naamán no fue a ser el mismo. Naamán fue un hombre que se esforzó en cumplir lo que había prometido, teniendo como firme testimonio, como base sólida, lo que Dios había hecho sobre su vida. Amén. Ahora, mira otro precioso y poderoso de Naamán. Un hombre de caparazón, un hombre, como estamos hablando de tortuga, ¿no? Una cosa por fuera, duro por fuera, pero sensible, afligido y doloroso por dentro. Pero Naamán, aún enfermo, como estaba, pero se ponía su armadura y salía a la guerra. Peleaba, batallaba. Lo que yo te decía ahorita, aún en la situación y en la condición que estaba, pero guerreaba. Aún afligido y dolorido, salía a la guerra. En otras palabras, Naamán no levantó argumentos, excusas o impedimentos para salir y dar la cara, para salir y pelear, para salir y batallar. ¿Cuántas personas vemos hoy en día en el pueblo cristiano que tienen guerras, que tienen problemas en algún área, pero no salen a la guerra, se excusan, sacan impedimentos, ¿sí? En lugar de estar viendo las redes sociales, ¿por qué no está guerreando? En lugar de estar viendo quizás una serie de Netflix, ¿por qué no está guerreando? En lugar de estar haciendo otras cosas que no edifican, ¿por qué no sale a la guerra? Nada, con todo y como estaba, pero no levantaba excusas para cumplir lo que tenía que cumplir. Amén. ¿Cuántas veces nosotros damos tiempo a cosas que no sirven en lugar de estar orando y guerreando y batallando por aquello que nosotros estamos necesitando? Naamán fue un hombre valeroso, por eso era reconocido. Tenía problemas internos, problemas que solo conocían quizás en su casa, pero daba la guerra, daba la batalla y no se justificaba, no perdía el tiempo. Tenía que actuar, tenía que seguir perseverando, tenía que seguir insistiendo y no levantaba argumentos, no levantaba excusas ni impedimentos para seguir siendo ese hombre, porque a pesar de todo, la misma palabra dice que aún en su condición, pero la mano de Dios estaba con él respaldándolo, pero por esa actitud que tenía. Pero te repito lo que te he insistido muchas veces: ¿cuántos hombres y mujeres de Dios son de mecha corta? Por un tiempo se enciende, pero rápido se apaga. La actitud tiene que estar en nuestro corazón. Ay, es que no me quedó tiempo, ay, es que estuve tan ocupado, y tienen batallas que pelear, y tienen cosas que levantarse, pero no lo hacen. Prefieren invertir el tiempo en otras cosas que les roban el tiempo, y no es lo que verdaderamente vale y debemos nosotros cumplir y hacer. Amén. ¿Ves? Ahora sí, vamos aquí terminando. La palabra que se le dio a Naamán de parte de Eliseo fue: ve y sumérgete 7 veces en las aguas. Nos vamos a sumergir 7 veces, que fue más o menos lo que cumplió Naamán, y que no está escrito, pero que es lo que el Señor pone en mi corazón, porque es lo que tú y yo necesitamos entender. Algunas veces nos preguntamos por qué 7 veces. Si Dios iba a sanar y lo había terminado, ¿por qué no con una sola? ¿Por qué tenía que ser 7? Porque aún en eso Dios seguía trabajando y tratando en el corazón de Naamán. Y debemos tú y yo entender que no es como tú digas, sino en el tiempo de Dios en que suceden las cosas. Si yo digo en la séptima, es en la séptima, no en la cuarta, ni en la tercera, ni en la segunda. ¿Puede Dios hacerlo? Sí. ¿Pero por qué no? Porque quiere enseñarnos. Recuerda, entre la palabra y el cumplimiento hay un camino a recorrer que se llama propósito de Dios en nuestras vidas, donde Dios quiere enseñarnos, moldearnos, procesarnos, para que el corazón, cuando lleguemos al tiempo de cumplimiento, esté listo para administrar esa promesa de parte de Dios. ¿Amén? Amén. La primera sumergida la podemos comparar o la podemos llamar humillación. Y fue lo primero que trató Dios con Naamán: humillación. ¿Qué es humillarnos? Es reconocer nuestra condición. Humillarnos es quebrantar el ego. Humillarnos es no negar lo que estamos pasando o viviendo. Eso se llama humillación. Es la primera sumergida. La segunda, tener una actitud de humildad. ¿Quién es el humilde? Humilde no es pobreza. Ay, es que es tan humilde. No, lo que yo les explico ahorita: hay humildes, pero orgullosos. Y hay personas muy adineradas, súper humildes. La humildad no tiene que ver con pobreza, como a veces nos enseñaron desde pequeños. Es que es tan humilde, vive tan humildemente, no puede vivir en una choza, pero orgullosos. No, la humildad tiene que ver con la actitud del corazón para recibir el consejo.
y obedecerlo. Eso es una persona. No aquel que dice, este viene a enseñarme a mí, este que viene ahora acá, yo tengo 7 títulos y este ni siquiera tiene uno, ahora viene aquí a enseñarme, ¿quién se creerá? Yo soy el general del ejército, Victoria, este ni siquiera guerrillaba una y ahora me viene aquí a dar mi consejo. Es aceptar, eso tiene que ver con la humildad. El mismo Señor Jesucristo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. Mansedumbre tiene que ver con esa sencillez también del corazón. De la segunda sumergida es en la humildad. Ahora, ¿por qué tiene que ver con sumergirnos? Entendamos también, ¿qué pasa cuando usted se mete al agua y se queda ya metido? ¿Qué significa ahogarse? Morir. Esa sumergida, cuando tú te sumerges, estás diciendo, muero, ¿sí? Estoy muriendo, me estoy humillando, estoy muriendo al ego, estoy muriendo a no aceptar el consejo, ¿sí? Estoy sumergiendo, porque cuando yo salgo del agua estoy saliendo transformado, estoy saliendo renovado, estoy saliendo con ese corazón que se humilla, con ese corazón humilde. Lo tercera es la fe, porque a veces no tenemos fe, tenemos esas emociones nomás. No, la fe son convicciones, no emociones. Emociones es el de mecha corta, el de poca duración. La fe es el que persevera, como Naamán. Ni hubo excusas por la distancia ni por el clima. Ay, es que va como a llover y para ir a la iglesia, obvio. Ay, es que como para otras cosas sí se sacrifica y se esfuerza, y si saca, y si tiene, y si se expone. Ay, es que preciso no me acordaba así la reunión y tengo toda la ropa mojada. Como para otras cosas, y dice, no, está mojada, pero así me la pongo en el camino, se le seca. Pero a veces con Dios no, y queremos ver tanto de Dios en nuestras vidas cuando somos apenas personas de emociones. No, es fe, porque lo que llevó a Naamán a actuar en esta palabra fue la fe. Iba con arrogancia, sí, le faltaba humildad, sí, pero la fe estaba ahí puesta en esa necesidad, y eso lo movió a ir ¿a qué? A las aguas, a sumergirse. La cuarta, acompañando la fe, la obediencia. Escúchame, la obediencia a Dios siempre funciona. Amén. Lo que el Señor nos ha venido hablando aún en el área financiera, porque muchas veces queremos recoger cosechas cuando no hemos sembrado, y no nos podemos engañar. Cuando tú recoges sin sembrar, se llama misericordia de Dios. Así como Dios dice que hace salir el sol sobre justos y injustos de alguna manera, pero es que Dios no es solo misericordia, Dios es bendición. Lo hablamos el jueves. Y por eso la explicación que dimos acerca de lo que ofrendamos a Dios son siembras. Entonces, nosotros, ¿por qué ofrendamos? Por obediencia. ¿Por qué ofrendamos? Por amor. ¿Por qué diezmamos? Por obediencia. ¿Por qué sembramos? Por las primicias. Por gratitud. Ahora, de las tres, ¿cuál es más agradable delante de Dios? No que las otras no le agraden, obvio, pero ¿cuál es la que trae resultados? El diezmo es obediencia. Y el Señor dice que más que los sacrificios, la obediencia. Dios se complace en la obediencia. Escúchame, la obediencia siempre funciona. Y por eso cuando tú aprendes a oír las instrucciones y el consejo de Dios, le obedeces, siempre va a funcionar sobre tu vida. Es lo que habla Malaquías, capítulo 3, versículo 10 en adelante. Pruébenme en esto. Es algo a lo que el único Dios permite que se tiénteme. Pruébenme, acósenme con esto a ver si no le cumplo. Por eso tú y yo necesitamos entender, así como a Naamán no le gustó, él quiso hacerlo a su manera. Yo lo llevo al ancianato, es que yo le doy, no, es que no es como usted diga, es como yo le digo que tenía que hacerlo. Tráigalo a la política, tráigalo a la iglesia, en que la iglesia hay necesidades. Y Dios se ocupará de ti. No es mejor de ser la que espía ya no entrar al pueblo, eso es mejor de una que usted queda allá llevando a ese que tiene ya, allá no sé qué, y tiene esto y tiene eso. No se engañar, créale a Dios, no al consejo o a la instrucción de otros. Amén. Dios te honrará y te bendecirá por eso. La obediencia siempre funciona. La quinta, nos vamos a sumergir en su misericordia. Miren cómo aún siendo un pagano, siendo una persona distante, extraña, lejana, la misericordia de Dios estuvo sobre él para cubrirlo con esas aguas de misericordia. Y nos vamos a sumergir no solamente en las aguas de la misericordia, sino que nos vamos a sumergir en las aguas de su gracia, de su favor. O sea, ¿qué significa algo que no merecemos?
pero que Dios nos lo da. ¿Por qué? Porque nos ama. Amén. Y lo séptimo. Séptimo. ¿Sexto es gracia? Sí. Humillación, humildad, fe, obediencia, misericordia, gracia y la. No por ser, no, todas son iguales, pero esta es bien poderosa. La sangre de Jesús. La sangre de Jesús. El sanador. La sangre de Jesús. Ahí cuando tú y yo nos sumergimos también. Señor, la limpieza del pecado, lo espiritual que afecta a veces el cuerpo, y somos restaurados y regenerados. ¿Por qué? Porque Dios quiere hoy limpiarte de adentro hacia afuera. Amén. Dios quiere que tú seas la misma persona afuera y la misma persona adentro en tu casa. No una caparazón afuera y la carne dolorida adentro. No. Tú seas siempre el mismo, tanto afuera como adentro, sabiendo quién eres en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo pienso para mí que de ahí en adelante hubo eventos, hubo situaciones quizás donde Naamán participó y no se ponía ya la armadura, sino que iba con sus ropas, con sus trajes de general, portando, y quizás esa manga recortada, mostrando la piel, porque dice que le quedó como la de un bebé. Porque Dios lo que hace lo hace perfecto, maravilloso y completo. Amén. Así es, hermanos. Así como que da gloria o testimonio a ese Dios que actúa. ¿Sí? Algunos muchas veces dicen otra vez la misma cosa, otra vez hablando de la casa, contando, porque nunca jamás me cansaré de dar testimonio y gloria a Dios por lo que hace en mi vida. Eso no es algo de un momento y ya, no. Eso se tiene que vivir y recordar por siempre. Nunca se me olvidará que Dios es el mismo ayer y siempre. Y las oportunidades y veces que tenga, lo voy a dar la gloria siempre a Él. Amén. Siempre lo va a hacer. Yo creo que en un momento donde ya, claro, los brazos y todo. Yo creo que hasta la cara, que pronto no se la conocían mucho porque ponía aquí el casco y aquí hasta que Jesús les protege. Y de pronto así se presentaba general. Ya después no. Ya quizás por ahí con gel se ponía en la cabeza y todo. Claro, o sea, la vida le cambió. Escúchame, cuando tú te sumerges bajo estas aguas de la humillación, de la humildad, de la obediencia, de la fe, de la misericordia, de la gracia, de la sangre de Jesús, su vida va a ser completamente transformada, donde tú ya no tendrás que tener ninguna caparazón, ninguna apariencia, ni demostrar nada ni nadie. Serás auténtico, original, el que es como hija e hijo del Dios Todopoderoso, donde su mano, su gracia y su favor están sobre tu vida. Ese es el Dios que tú y yo tenemos, que nos da esa identidad, que no tenemos que esconder. Así soy, así Dios quiere que yo sea. Estoy siguiendo las verdaderas instrucciones y estoy viviendo la verdadera vida que Dios me está regalando. ¿Amén? Eso es lo que tú y yo necesitamos entender. Escúchame, ya no más vida de tortuga. Ya no más vida de tortuga. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a orar a nuestro Rey. Eterno y Santo, te damos gracias una vez más en esta mañana por este precioso día y esta palabra. Señor, les he compartido lo que tú has puesto en mi corazón, compartirles. Hoy hemos entendido, Dios, que contigo debemos ser únicos, genuinos, auténticos, que no debemos poner máscaras, caparazones externamente, cuando la situación que a veces vivimos internamente es otra. Cuando somos y demostramos fortaleza, fuerza por fuera, pero debilidad por dentro, Señor. Y hoy tú, Señor, vienes a hablarnos, de mostrarnos tu gracia, tu favor y misericordia, como lo hiciste con Naamán. Porque Dios te conoce a ti en la intimidad. Dios verdaderamente sabe tu acostarte y tu levantarte, tus lamentos, tus aflicciones, tus dolores, tus preocupaciones y tus necesidades no han estado ajenas a Dios. Él ha estado siempre ahí, aunque no pueda verlo ni sentirlo. Así se lo expresó a Naamán en la palabra. Él daba victorias porque Jehová lo respaldaba, pero él ni siquiera sabía. Así que Dios siempre ha estado contigo y siempre estará, porque te ama. Eres su creación, Él te formó en el vientre de tu madre y tiene propósitos contigo, y propósitos de bienestar, de paz y de bendición. Por eso hoy, conociendo Él tu necesidad,
Él viene hoy a tu encuentro. No ha enviado este mensajero que te ha predicado hoy, pero el que está detrás respaldando su palabra y su profecía es Él, el Dios Todopoderoso, que quizás no ha salido a tu encuentro como tú has querido, has pensado, que no se ha hecho a la manera tuya o como otros te han dicho que sucedería o que sucederá. Pero Dios está contigo, mujer. Dios está contigo, hombre. Él, como Naamán, conoce tus tristezas, tus derrotas, tus lamentos, tus debilidades, tus necesidades, tus dolores, tus achaques, tus quejas. Él las conoce. Tú las disimulas algunas veces aún con los de tu propia casa, pero dentro de ti las escondes. Dios las conoce. Y hoy te ha traído y has venido para sanarte, para limpiarte desde adentro hacia afuera, para que ya no tengas más vida de tortuga, sino sean genuino y auténticos delante del Dios Todopoderoso. Hoy el Señor te está llamando nuevamente a fortalecer tu comunión, tu intimidad con Él, porque en la casa se recibe también palabra en ese secreto donde Dios oye tu corazón. Ahí está también ese mensajero para recompensarte en público. Hoy Dios te está hablando a ti, mujer, a ti, hombre, para que aprendas a recibir las instrucciones y el consejo de Dios, aunque como Naamán no te parezcan, pero que tú tengas ese corazón humilde para recibir consejo, para recibir dirección de parte de quien te ama y tiene los mejores planes para contigo. Guarda tu corazón de ir a fuentes incorrectas. No te descargues en tu razonamiento, en tus pensamientos, lo que sientes y experimentas con otras personas diferentes al Señor o a aquel que las pueda llevar, porque los cargas a otros con tus problemas, con tus angustias, con tus debilidades. Es bueno que busques ayuda, sí, pero que la busques de una persona idónea, alguien que verdaderamente te pueda ayudar, una persona cargada del poder de la unción de Dios que pueda estar sobre tu vida, no solamente para ministrarte, sino para darte palabra y buen consejo, pero no en desconocidos. No busques esa ayuda en personas que no pueden hacer nada, sino muchas veces toman tu necesidad para calumniarte, para blasfemar, para murmurar, para chismear. No lo hagas. Guarda tu corazón y tus labios de descargarte en aquellos que no te van a edificar y a dar ayuda. Así hizo Naamán yendo al rey y afectó a toda la nación. Todos escucharon qué fue lo que había pasado, cuál era el problema de Naamán cuando el rey lo expresó, y lo tomaron por mal sentido. Digo, no, esto es para una guerra. Por eso tú a veces causas eso en otras personas, te descargan en otros que no tienen el suficiente carácter de Cristo, la madurez para soportar lo que tú sueltas, lo que tú dices, lo que tú hablas, y le dañas el corazón, le dañas la mente, le dañas el caminar. No lo hagas más. Guarda tus labios, guarda tu corazón y ven a la fuente correcta. Entiende que todo en Dios se recibe por gracia, por favor y por misericordia. Y que los testimonios de Dios en tu vida sean suficientes para que esa conversión genuina y auténtica esté en tu corazón y en tu vida. Que solo te inclines ante Él y solo a Él le rindas tu adoración, tu exaltación, tu agradecimiento, tu honra. Y que de ahí en adelante, como Naamán, no hayan excusas, tropiezos e impedimentos para honrar, adorar y exaltar al Dios vivo y verdadero. Si tú hoy lo has entendido, vas a ponerte sobre tus pies. Siento ya como las aguas se están moviendo en el Espíritu, se están fluyendo, están esperando por ti, para que con un corazón dispuesto te sumergas en ellas. Siento un mover del Espíritu en este lugar. Oh, santo, santo, santo. Eres tú, Señor, tú lo dispusiste, es tu palabra, tú lo dijiste, Señor, tu palabra para este día, para tus hijos, Señor. Por eso hoy queremos venir a las aguas, Dios. Seguimos tus instrucciones, seguimos tu consejo, seguimos tu dirección. Por eso aquí estamos, Señor, deseosos de sumergirnos en tus aguas, Señor, que nos cubran, donde vamos a morir como Naamán lo hizo, para nacer de nuevo, genuina y verdaderamente, en un compromiso y en un voto contigo, mi amado Señor. Por eso aquí damos las gracias y la gloria, porque hasta el día de hoy recibimos de ti tantas instrucciones, Señor. Oh,
y retrocediendo, hay poder en tus aguas de vida. Tú lo dijiste, el que cree en mí de su interior fluirán, correrán ríos. Son los que nos cubren, Señor, de paz, de tranquilidad, de armonía, de seguridad, de confianza, de provisión, de protección, porque tus aguas son saludables, son sanadoras, Señor, son de bendición, oh precioso y maravilloso. Hay rejuvenecimiento, así como Naamán, Señor. No sé cuántos años tenía este hombre, Señor, pero su piel se quedó como un bebé. Oh poderoso y Dios, digno de admiración todo lo que tú haces, porque así está escrito. Muchos se sorprenderán y dirán: grandes cosas ha hecho el Señor con estos, porque verán tu mano sobre nuestras vidas, y solo a ti daremos toda la gloria y daremos toda la honra, eterno y santo. Por eso aquí estamos delante de ti, Señor. Ahí con tus ojos cerrados, dile: Señor, vengo ante tu presencia. Estoy atendiendo, escuchando tu instrucción y tu voz y tu consejo, Señor. Hoy renuncio, Señor, a mi prepotencia, a mi condición, Señor, de ponerte a ti, Señor, las normas de cómo hacer las cosas, porque muchas veces o algunas veces lo he hecho, Señor, y perdóname porque hasta me he enojado contigo cuando no te veo hacer las cosas como yo quiero, como yo pienso o como yo digo, Señor. Pero hoy vengo a decirte: perdóname, Señor. Hoy quiero sepultar en tus aguas de misericordia, de gracia, Señor, este ego, Señor, esta arrogancia, esta prepotencia de mi corazón, Dios Todopoderoso. Hoy bajo mi cabeza y me inclino ante ti, el único Dios verdadero, y estoy dispuesto a seguir tus instrucciones, Señor, en humildad, en tu consejo obedecerlas, Señor. Porque ¿quién como tú, Señor, grande misericordia? Tu gracia es por siempre, Dios. Oh precioso Rey, por eso hoy me dispongo para ti con todo mi corazón, Señor. Atiendo el consejo, atiendo la dirección, Señor, y quiero entrar en tus aguas, Señor. Quiero entrar en tus aguas de vida, Señor. En tu vida, Señor, quiero entrar en estas aguas que traen sanidad física, pero también sanidad espiritual, porque yo creo, Señor, que tú hoy me rejuveneces, que tú hoy me limpias y me liberas desde adentro hacia afuera. En mi alma, en mi espíritu y en mi cuerpo, Señor. Yo lo creo, Padre maravilloso, porque tú sigues siendo el mismo Dios de Naamán, sigues siendo el mismo Dios que está hoy sobre este lugar, Dios precioso, porque tú no has cambiado, y tú eres el mismo de ayer, hoy y siempre serás igual. Por eso te doy gracias, precioso Rey, porque ¿quién como tú, conociendo mi condición y mi necesidad, Señor? Y por eso vengo a sumergirme en ti y sumergirme en tus aguas, Padre maravilloso, y por eso te doy las gracias a ti y todo el honor, Padre Santo. Abra unos segundos sus ojos, mírenme para acá, y van a hacer con sus manos así. Y cuando estemos haciendo la declaración, usted sencillamente hace esto. ¿Cómo se ve? No baje todo, porque no, es la cabeza, o suba las manos. Si no quiere bajar la cabeza, suba las manos. Que es símbolo de que se sumerge, que entró. ¿Listo? Un acto de fe, pero va a ser poderosísimo. Ahora sí, cierra los ojos, manténgase así. Oh, se queda abrazado, y rendo abrazado. Dile: Señor, no puedo negar mi condición y cómo estoy y cómo me siento. Por eso hoy me humillo ante ti, Señor, y vengo ante tu presencia. Y yo creo que ahí, con tus ojos cerrados, en tu espíritu, tú puedas sentir cómo te estás acercando al río. No sé cómo veas ese río, cómo lo sientas en ti. Y ahí vas a dar esos pasos de fe. Y vas a ver en tu espíritu cómo tú entras y estás en la mitad del río. Ese río te llega hasta los hombros, digamos. Y estás ahí, pero mirando al Señor. Oh, es mirándolo a Él, porque es ante Él, solo ante Él, que tú pones tus ojos y tu corazón y le vas a decir: Señor, aquí estoy en este río, que es el río de tu gracia, de tu favor, de tu poder, de tu misericordia, el río de vida. Señor, me quiero sumergir en Él, dejar todo lo que el Señor no te agrada, dejar toda excusa y impedimento, Señor, que no me deja, Señor, comprometerme contigo 100%. Quiero experimentar un nuevo nacimiento y que verdaderamente, Señor,
tu limpieza en lo espiritual y en lo físico, Señor, se produzca en mi vida. Y que sobre estas aguas, Señor, se barren y se lleven toda dolencia, toda tristeza, toda aflicción, toda enfermedad, todo dolor, toda preocupación, toda, Señor, angustia, toda ansiedad, toda depresión. Tus aguas, Señor, se lo lleven y nunca más vuelvan a mí, Señor. Hoy te lo pido con todo mi corazón, Señor. Pues tú conoces cómo estoy, tú conoces mi necesidad, Dios. Ante ti no puedo negar ni ocultar nada, porque he mostrado caparazón ante otros, Señor. Aún ante los de mi casa, pero tú sabes lo que siento, lo que cargo, lo que llevo, lo que pienso. Y hay cosas en mi mente que pesan más que físicas, Señor, pero aquí estoy creyendo a tu palabra, Señor. Tú eres quien me has direccionado, instruido y enviado aquí a estas aguas, Señor. Por eso hoy, dile, hoy, voz alta, dile, hoy vengo a estas aguas, Señor, y me sumerjo en las aguas, Señor, anulando, Dios, el ego, la altivez, y me humillo ante ti, Señor, y te vas a sumergir. Me humillo ante ti, Señor, por primera vez, Señor, y ahora por segunda vez, Señor. Yo me quiero sumergir en estas aguas, Señor, que me llevan a la humildad, a reconocer el consejo, y se llevan toda prepotencia y altivez en mí, Señor. En el nombre de Jesús, sumérgete. Algo ya está empezando a suceder en tu corazón, en tu espíritu, yo lo siento. Dile, Señor, y por tercera vez, creyendo a tus instrucciones, Señor, a tu consejo, me sumerjo en estas aguas de la fe, que me traen las convicciones correctas en ti y en tu palabra para perseverar y avanzar en ti, en tu conocimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Sumérgete en esas aguas de fe. Dile, Señor, y ahora me quiero sumergir en las aguas de obediencia a ti y a tu palabra, porque yo hoy creo y entiendo que mi obediencia a ti siempre va a funcionar, Señor. Por eso hoy declaro que estas aguas se llevarán toda desobediencia y todo argumento humano personal, Señor, para que solo, Señor, la fidelidad y lealtad a ti y a tu palabra se cumplan en mi vida. En el nombre de Jesús me sumerjo en las aguas de la obediencia. Gracias. Oh, se dará presente otra salva. No sé, pero empiezo a ver que en esas aguas salió algo turbio y algo negro de tu corazón, de tu cuerpo. Te empezó a salir y empezó la purificación. Oh, se dará la salva. Dile, Señor, y ahora me quiero sumergir en tus aguas de misericordia, porque yo sé que tu misericordia me seguirá todos los días de mi vida, Señor. Y tú tienes misericordia de mí, aun cuando no te conocía, pero tu mano ha estado conmigo, Señor. Por eso hoy me sumerjo en tus aguas de misericordia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te vas a sumergir. Gracias, Jesús. No dependo de mí, sino de ti. Ya no es mi autosuficiencia, mi poder, sino el tuyo, Señor, tu misericordia sobre mí. Y ahora, Señor, me sumerjo en tus aguas de gracia, de favor, de poder, porque solo tu mano, Señor, y a tu manera, y en tu tiempo, Señor, yo recibiré tu bendición. Por eso hoy, Señor, me sumerjo en estas aguas de tu gracia, Dios, en el nombre de Jesús. Vamos, sumergirnos. Y ahora, Señor, me sumerjo en las aguas de la sangre del Rey Jesús, las aguas que me sanan, que me restauran, que me liberan, estas aguas cargadas de la sangre de mi Rey Jesús, donde recibo sanidad, porque así está escrito: por su sangre soy sanado. Estas aguas, Señor, cargadas de la sangre de mi Rey Jesús, se llevan toda dolencia,
física, toda enfermedad. Rompen toda ligadura y atadura con la enfermedad, con el dolor, con la aflicción, con la opresión. En el nombre de Jesús, Señor. Y declaro que salgo de estas aguas sano, libre y limpio por el poder de la sangre de Jesús en su santo nombre. Y te vas a sumergir en la sangre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, declaro que así como obraste en nada más, Señor, tú obras en cada uno de tus hijos, Padre maravilloso, y que por el poder, Señor, de tu sangre hay sanidad en sus cuerpos, pero también sanidad en su alma, para la gloria y honra de tu santo nombre, Jesús. Hoy te damos a ti toda la gloria, Señor. Hoy te damos a ti toda la honra, Padre. No hay otro como tú, Señor. Vamos, levanta tus brazos a Él. Dile gracias, Señor. Hoy me declaro sano, me declaro libre, me declaro limpio desde adentro hacia afuera, Señor. Porque tal y como soy, tú me aceptas